Ok, muy bien. Entonces, aquí estamos. El dispensacionalismo y la política exterior de los Estados Unidos. Eso es nuestro tema. Ayer hemos empezado. Y ayer básicamente hemos dado una introducción donde hemos dado las razones, las varias razones que tiene el país de los Estados Unidos para apoyar a Israel. Hemos visto que en la historia de los últimos 50 años y más, los Estados Unidos han dado un apoyo tremendo, especialmente a través de apoyo financiero a Israel, y han sido varias las razones. Pero al fin de la presentación hemos dicho que hay más una razón que normalmente no se toma tanto en cuenta, pero que parece ser la más importante de todas, y esa razón es una teología que está detrás de todo esto y que impacta la política. Impacta ¿por qué? Porque presidentes son dispensacionalistas, porque hay grupos que influyen, que impactan la política, que son grupos dispensacionalistas. Hay un pueblo y se estima que son unos 30 millones de americanos, por lo menos, que son dispensacionalistas, y etcétera. Entonces hay todo este impacto en el país de Estados Unidos que ha estado impactando la política exterior, y entonces hemos dejado el estudio ahí para ahora explicar qué es el dispensacionalismo, en qué consiste. Entonces quisiera con ustedes abrir primeramente un texto bíblico y podemos invitar al hermano Matías para que lea con nosotros Colosenses 1:25. Colosenses 1:25. Ok. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ok. Esa palabra aquí, administración, esa palabra es la que sirve para el término dispensación, dispensacionalismo. Administración. A ver si lo tenemos aquí en griego. No, que ven aquí en cómo está traducido en inglés. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God. ¿Ok? Aquí la dispensación es esa palabra. En griego, oikonomía, administración, administration, se refiere a administración de una casa o de un estado, o no estado, un terreno, no una tierra, o una economía religiosa, una dispensación. ¿Ok? Entonces, de ahí viene la palabra. Y no aparece solamente aquí, pero en algunos textos más del Nuevo Testamento. Ok. Entonces, esa palabra se ha tomado y se ha elaborado un concepto encima de esa palabra o de ese término. Ok. Otro texto que podemos leer, tal vez la hermana Raquel lo puede abrir con nosotros, 2 Timoteos 2:15. Sí, ya lo tengo. Segunda de Timoteo 2:15. 15. A ver. Procuran con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Ok, en inglés tal vez ustedes recordarán que esa parte que dice usar bien la palabra de verdad es más bien traducido como dividing the word of truth, dividir o cortar la palabra de la verdad. Y ese concepto de cortar la palabra, la Biblia, los dispensacionalistas han tomado para formar una idea que hay que cortar lo que la Biblia dice en partes. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes no hacen más sacrificios de animales hoy en día, y nadie de nosotros lo hace, entonces usted cortó esa parte, esas instrucciones de su comprensión de los requerimientos de Dios para con su pueblo. Ya usted, desde luego, sin saber, es dispensacionalista. Ya usted, nosotros, creemos que hay una parte de las palabras de Dios que no son válidos más para nosotros, la cortamos de nuestra comprensión de Dios para con su pueblo. ¿Ya? Eso es la idea. O sea, no es algo muy extraño, no es algo nada nuevo, es algo que tal vez de lo que no estamos muy conscientes, pero hemos sido, los adventistas son dispensacionalistas, de una u otra forma, por lo menos en esa idea original de la palabra, del término. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos un poco más al grano de esa teología. Aquí he colocado una frase de Jerry Falwell. ¿Todos recuerdan, no es cierto, quién es Jerry? ¿Quién es Jerry Falwell? Sí, es un pastor evangélico Ajá. Y que fue el que formó o el que fundó, si mal no recuerdo, la mayoría moral en 1979. Y su hijo le va siguiendo sus pasos y es uno de los que se llama igual, solamente que Junior, y está apoyando a Trump. muchas gracias, exactamente eso, ¿no? Eso estamos también viendo, hemos estado viendo otros estudios, la mayoría moral, podemos decir, un conservador de la derecha cristiana, Jerry Falwell, y de ahí viene ese concepto. Los cristianos tienen que continuar su apoyo sin cesar a Israel. Esto es la idea, ¿no? Tenemos aquí líderes, tenemos grupos que dicen esto, y detrás de eso, esa teología. Bueno, esa teología, ¿qué dice? Esa teología divide la historia de la tierra en 7 episodios o en 7 dispensaciones. A ver si lo consigo ilustrar aquí. Ok. 7 dispensaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la última aquí. La primera dispensación, obviamente, comienza en el Edén. Dame un segundo, necesito buscar la lista. Ok. Y acá otro color un poco más clarito. Es la primera dispensación. También se llama el hombre
inocente. Es la primera dispensación, la dispensación del hombre inocente, con Adán y Eva. Ok. Y esta dispensación va obviamente hasta la caída del hombre, la caída de Adán y Eva en el Edén. Entonces, la segunda dispensación se llama hombre, el hombre consciente. Esto es la historia del comienzo del Antiguo Testamento hasta el punto de del diluvio. Esto sería la historia de la segunda dispensación. Esto básicamente es el libro de Génesis. Él ahora está gobernado por su propia conciencia de juicio, de lo que es verdad y lo que es falsedad, lo que es correcto y lo que es falso. Ok. No obstante, el hombre llegó a ser corrupto y Dios corta esa historia para restaurarle mediante el diluvio. Ok. Muy bien. Esa es la segunda. La tercera es después del diluvio y Dios permite que el hombre reconstruye la humanidad con Noé, pero el hombre una vez más se eleva, se levanta y Dios tiene que juzgar el ser humano mediante los eventos con la Torre de Babel, en la tercera. Y eso es el hombre, se llama la fase hombre en autoridad. Sobre la tierra. La tercera fase. Ok, todo parece bastante tranquilo hasta ahora, ¿no es cierto? No es nada muy extraño. Tercera dispensación, ellos se encuentran en esas fases. La tercera fase, el hombre bajo la promesa. ¿Con quién llega la promesa? Con Abraham. Él marca esa la cuarta fase, de Abraham y los descendientes. No obstante, una vez más, termina esta dispensación en un juicio, y esto es la esclavitud en Egipto, la cuarta dispensación. La siguiente dispensación es el hombre bajo la ley. Obviamente aquí, el personaje importante, Moisés. Como ustedes ven, de los 7 ya tenemos 5 cubiertos, y eso es básicamente solamente Antiguo Testamento. Y eso es importante porque ustedes ven la nación o el pueblo predominante de la historia de Dios y la tierra es el pueblo de Israel. Okay. Y los que cubren esa historia, el pueblo de Dios. Creo que ellos no dicen que el pueblo de Israel fue formado aquí, en ese sentido de la palabra, porque, claro, Moisés, Abraham, descendientes todo de Adán, y desde luego esto es a la fase de la historia de Dios con Israel. Bueno, entonces estamos en la quinta dispensación,
los eventos Sinaí, etc. Pero una vez más, como en todas las otras dispensaciones, el pueblo se rebela, no guarda las direcciones de Dios y llega hasta la venida de Jesús. Y entonces tenemos el tiempo del hombre bajo la gracia. Eso es básicamente, hasta ahora, hasta aquí, digamos, hasta este punto, tenemos todo el Antiguo Testamento, más gran parte del Nuevo Testamento, y aquí empieza el Nuevo Testamento, más la historia de la humanidad. Después, hasta hoy en día. Ok, entonces es el hombre bajo la gracia, pero una vez más viene juicio. Y ahora lo que acontece aquí son eventos un poco más detallados, que tal vez nosotros no conocemos tanto, porque acontecen varias cosas. Aquí en ese tiempo, a pesar de miles de años después de Jesús, la historia en la tierra, hacia el final acontecen los siguientes eventos. Un tiempo de tribulación. Después tenemos lo que ellos llaman el arrebatamiento. Y la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Y en este punto, en este momento, empieza lo que se llama el milenio. Entonces, eso sería hombre bajo el reino de Cristo. Entonces, eso sí, aquí serían los 1000 años, el milenio. Okay, esas son las 7 dispensaciones. Ahora, ese periodo aquí eso lo quiero mirar con más detalle. Un poco más detalle, no tanto, porque podemos entrar en muchísimos detalles aquí, porque como se puede imaginar, también entre los dispensacionalistas hay diferentes convicciones de cómo exactamente funcionan esos últimos eventos. ¿Ya? Hay diferentes ideas ahí. Antes de ir a esto, quiero decir que en lo general, si ustedes se confrontan con dispensacionalistas, esos detalles no son tan importantes como bueno, son importantes, pero no es lo que generalmente se conversa o se comparte. Más bien se convierte en una vista simplificada. ¿Ya? Entonces, eso llamamos el dispensacionalismo simplificado. El dispensacionalismo simplificado se ve así. Otra vez tenemos la línea. Pero en este caso, la historia se divide solamente en 3 fases. Empieza la historia de la Tierra con Génesis 1, en la primera fase, y termina con Hechos 1. ¿Ok?
Entonces, todo este episodio aquí es lo que nosotros hemos visto aquí arriba, ¿no es cierto? Básicamente eso es toda esa historia. Esa llega a ser esta aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, claro, eso es la historia de Dios para con Israel. Y desde luego lo llaman también la dispensación de Israel. Hace sentido, ¿no? Porque lo simplifica. Eso, toda esa historia del Antiguo Testamento hasta que se formó la iglesia cristiana, y ahí cuando empieza la historia de la iglesia cristiana tenemos la siguiente dispensación, que es la dispensación de la iglesia cristiana. Y a ver si alguien puede compartir con nosotros la lectura de Efesios 3, 1 al 11. Efesios 3, 1 al 11. Leo, Marcos. Por favor. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se los reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio del Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones, porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca del tesoro inagotable que tiene la dispensación por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la Iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, hermano Facundo. ¿Puede compartir con nosotros qué Biblia está usando? Justo entré acá en la compu, porque no estaba viendo tu pantalla, Ya. y entré a la NTV, la nueva traducción viviente. Pero si querés, Ok. te leo la otra. No, está bien, porque es interesante, porque ahí usan a propósito el término de dispensación, ¿cierto? Ok. Eso creo que no está en la antigua Reina Valera. Entonces, no está bien porque eso es el concepto, eso es la idea, ¿no? Que tenemos, en tus palabras, ¿qué has entendido? ¿De qué habla ese párrafo? A ver, o sea, se entendió la parte de dispensacionalismo, también habla de un misterio que se le ha dado a Pablo y que lo está revelando, definiéndolo así como el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Entonces, aparece como la dispensación de que antes estaba oculto, pero a partir de ahora empieza a estar revelado. Y bueno, esa idea me da la impresión de que está en todo el texto. Ya. Entonces, tengo que corregir. En realidad, también yo veo aquí en la Reina Valera 60 que habla de dispensación en el versículo más abajo. ¿Dónde era? No lo perdí, pero estaba por ahí. Y claro, eso es, según el título, ¿tienes un título ahí?
Sí, dice el plan secreto de Dios. Eso dice en la NTV. ¿Ah, sí? Ok. Sí, sí. ¿Otros? ¿Qué título tienen sobre capítulo 3? Ministerio de Pablo a los gentiles. Ya, ¿no? Eso que según la otra traducción es el plan secreto, digamos, ¿no? Ahora, ese trabajo, el tiempo en el cual el Evangelio se va a los gentiles, la iglesia cristiana, eso se convierte en la iglesia cristiana. ¿No? Por eso hemos dicho, eso es el texto que autoriza a los dispensacionalistas decir que hay una segunda dispensación. Eso sería aquí, Efesios 3, 1 al 11. Ese es el plan secreto, o la obra de los apóstoles ahora de llevar el Evangelio al mundo y expandir así la iglesia de Dios. Eso no significa para los dispensacionalistas que los pactos del Antiguo Testamento ya no son válidos. Siguen siendo válidos. Entonces, los judíos siguen siendo un pueblo de Dios. Los pactos para con ellos, Dios, son válidos. Pero Él forma también una nueva iglesia. Y esto es el enfoque de la segunda dispensación. Ahora, esa segunda dispensación termina aquí, como hemos visto, con el juicio al fin del sexto periodo. Y este momento es básicamente termina con la batalla de Armagedón. Ahora, esa batalla, y esto llega a ser importante para toda esa teología, esa batalla está específicamente ¿dónde? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda dónde en esa teología se ubica esa batalla? En una montaña que se llama Megiddo. Megiddo, ¿dónde es esto? En el mapa. No lo recuerdo. Ok, eso está en Israel y específicamente en el norte de Israel. Y como ellos toman esto literal, ustedes entienden que Israel de hoy en día llega a ser muy importante. Porque en Israel literal va a ser la última batalla. Y esa última batalla involucra el pueblo de Dios, que son los cristianos. ¿Dónde están los cristianos? Pues están en todo el mundo. Están los Estados Unidos. Estados Unidos es la tierra gloriosa moderna. Y eso involucra de repente a ti y a mí si nosotros somos dispensacionalistas o somos dispensacionalistas que tienen esas convicciones. ¿Ok? Ese tipo de dispensacionalismo. Solo para completar, eso entonces sería, no sé, en español con doble L o con una L, milenio. Una L. Ok, y aquí podrían anotarse los textos que nosotros también conocemos, ¿no? Hebreos 8:8 o Apocalipsis 20, Apocalipsis 21. Ok, eso es la vista o la ilustración, la línea simplificada del dispensacionalismo. Bueno, ya tenemos una idea un poco más completa, yo pienso, de qué se trata, ¿no es cierto? De qué estamos hablando cuando hablamos de dispensacionalismo. Ahora yo he dicho que yo quería ilustrar un poquito más en detalle esa fase, las dispensaciones 6 y 7, especialmente el 6. Y voy a ilustrar esto con otra línea. Y yo voy a ilustrar lo que se llama el dispensacionalismo
premilenial. Premilenio. Aquí es donde yo dije hay varias ideas y varias corrientes, pero esta es la más prominente. Es la principal. Tenemos, entonces, una vez más, estamos aquí. ¿Recuerdan? Estamos aquí en este punto. Aquí empieza esa ilustración. Con Jesús. Estamos con Jesús. Y aquí corre nuestra historia de la humanidad. Toda esa historia aquí. Pasan los años. Hasta, y esto es futuro para ellos, hasta que llega un punto donde el Señor llevará a los suyos en una segunda venida, pero esa segunda venida tiene esa idea de que hay un arrebatamiento. Se lleva al pueblo de Dios, a los suyos al cielo. ¿Ok? Esta fase entonces, voy a poner un poco más de espacio. Esta fase inicia la gran tribulación. Que termina con la segunda venida y Dios trae su iglesia, ¿no es cierto? A la tierra. Y entonces empieza un reino de Cristo en la tierra de 1000 años. Luego, el juicio final. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le parece conocido esto? Me parece muy, muy extraño. ¿Cuál es su opinión cuando escuchan esto? Como adventistas. Eso es lo que interpreta la iglesia adventista también, del milenio, acerca del milenio. Ok, tú dices que esta fase aquí eso es como la iglesia adventista lo ve también. Sí. Yo lo había entendido que la iglesia adventista en realidad interpretaba que los 1000 años eran en el cielo y después bajamos a la tierra. Si entendí mal, son 1000 años en la tierra y después viene el juicio, o entendí mal eso. ¿Ok? ¿Qué dicen nosotros? ¿Qué aprendieron en su iglesia? Yo aprendí exactamente lo que dijo el hermano ahorita. 1000 años en el cielo. En el cielo. Exacto. Antes yo aprendí lo contrario porque no era adventista. Ok, y después de los 1000 años en el cielo, ¿qué pasa? El juicio de los que no creen en Dios o no aceptan a Dios. ¿Y dónde, Raquel, acontece ese juicio? ¿En el cielo? Creo que en la tierra, porque será después de que baje la Jerusalén y con los santos y es ahí donde se hace el juicio, creo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. Tenemos 1000 años también, creemos en los 1000 años, porque la Biblia habla de esto, pero serán en el cielo. Y aquí tenemos entonces lo que ellos llaman la segunda venida con la iglesia a la tierra, es decir, después de los 1000 años, con el juicio final. Correcto. Entonces, esto no tenemos. ¿Ya? Tenemos la gran tribulación y eso es lo que ellos llaman arrebatamiento. ¿Qué es eso para nosotros?
Eso ocurriría cuando Jesús venga en la segunda venida, ¿no? Ok, sería aquí, ¿no es cierto? Sí. Por así decir, la gran tribulación sería antes. O tú lo puedes ilustrar también así. Eso también, algo así entendemos, similar. Y gran tribulación sería antes de esto, ¿correcto? Entonces entendemos esas cosas aquí, tenemos esas convicciones, solamente lo ordenamos un poco diferente. Entonces, ¿esto nos hace a nosotros adventistas, nos hace premilenialistas, sí o no? Yo Ok. diría que sí. Sí, sí, adventistas, Iglesia Adventista Séptimo Día, son premilenialistas. El milenio es la segunda venida, eso quiere decir, la segunda venida de Cristo es o sea, antes de los 1000 años. Eso es el antes significa a qué, a los 1000 años, a la venida de Cristo. La segunda venida es antes de los 1000 años. ¿No? Somos premilenialistas también. Pero tenemos algunos detalles diferentes ahí. Ok, entonces eso me parece importante para nosotros comprender que tenemos unos detalles un poco diferentes aquí, pero estamos comprendiendo esas convicciones, conocemos los términos, hablamos de las mismas cosas y elaboramos una teología en el detalle diferente. Pero eso puede ayudar, pero eso también puede ser problemático. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta a esa altura? Hermano, sí, mi pregunta es, entonces, ¿la segunda venida dónde está? Al final. Porque yo entendí, bueno, que viene Cristo, resucitan todos, los lleva a los salvos y a los que estuvieron vivos al cielo para hacer el juicio no allá de los vivos, o de los, bueno, de los que quedaron, y llega nuevamente con la Nueva Jerusalén y para el juicio final, que era la tercera venida. Eso aquí para nosotros también la segunda venida, ese punto. Ah, ya. Solamente que la gran tribulación es aquí. ¿No? Y ustedes saben que nosotros dividimos el tiempo, hay una pequeña tribulación y una gran tribulación. Y la gran tribulación comienza cuando Miguel se levanta. Daniel 12. ¿Ya? Y ahí viene la segunda venida y etcétera. ¿Eso queda claro? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos un poco a la historia. La historia de la teología de la dispensación o del dispensacionalismo. Y esto, una vez más, es no solo interesante, pero también importante. El hermano Pamenda, si ustedes han visto o verán las clases, hace hincapié aquí en algunas cosas. ¿De dónde viene esa historia? ¿Cómo se desarrolló? Y vamos a hablar de algunos nombres aquí.
El dispensacionalismo comienza con un movimiento. Y ese movimiento se llama Los Hermanos. No sé cómo en español, en algunos países solamente el movimiento de los hermanos o de la hermandad. Creo que es más correcto eso. Hermandad. La hermandad. Y algunos añaden de Plymouth en los Estados Unidos, yo creo. ¿Ya? La hermandad de Plymouth. Eso es un movimiento. Disculpa, eso es lo mismo que la sociedad de los amigos, Sí. los Quaker. No. Creo que no. Ok. O sea, es otra cosa. sí, no, disculpa, es otra cosa, no es esto. Ok, gracias. En alemán sería die Bruderbewegung, die Brüderbewegung. ¿No? La hermandad. Y estamos aquí hablando de algo que acontece a partir de 1825 más o menos. No tengo específicamente el movimiento de la hermandad, pero es en esa altura. O sea, ¿en qué historia estamos aquí, de nuestro punto de vista? Para nosotros, adventistas, ¿qué historia es esa? ¿No es cierto? Y ahora estamos de repente aquí. ¿Qué acontece para nosotros en ese tiempo? ¿Se levanta Miller? Sí. Miller está... ¿cuándo está estudiando Miller? Las palabras. ¿Cuándo llega él a su convicción? 1818. ¿Desde? Desde el 1816. 18, ¿no? Ajá, sí. Pero solamente para tener una idea. Me disculpo un ratito. Ya vuelvo. Bueno, entonces, para ubicar, aquí estamos en esa historia de la hermandad. Ya vamos terminando, ¿no? Porque también viene la siguiente clase, pero redondear un poco esa historia aquí. Y esa hermandad tiene un orador. Y el orador es un hombre que se llama John Nelson Darby. Ese nombre es importante para recordar. Solamente para tener una idea, aquí él hizo una traducción del hebreo. De las Biblias, aquí ustedes ven la traducción de Darby. No es una Biblia. Él tradujo la Biblia del hebreo y del griego. Tiene una Biblia. Tal vez por ahí ya lo escucharon su nombre. Él es conocido como el padre del dispensacionalismo. Darby. Ahora, me parece sumamente interesante que durante una conferencia, la conferencia de Powerscourt, y no he investigado todavía específicamente lo que es esa conferencia, porque esa conferencia ocurre durante varios años, 1831 hasta, adivinen qué año.
1844. Casi, no, un poco antes, bien antes. 33. ¿Ya? ¿Por qué 33? ¿Qué ocurre en nuestro movimiento millerista? A Miller le dieron la licencia para poder predicar en las iglesias, creo que eran bautistas, ¿no? Ajá. ¿Y 33? Bueno, creo que fue el 33 que le dieron esa Sí. licencia, ¿no? Y 31 entonces, o sea, Ah. en 31 le dan la licencia en su iglesia local y en 33 le dan la licencia para todas las iglesias. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, de ahí para nosotros esa fecha también es muy importante. Y en esa fecha lo que pasa en 31-33, Miller comunica sus convicciones que había comprendido antes por la primera vez al público. Y lo mismo acontece con Davi. Davi, en esa conferencia de 31 a 33, él por la primera vez comunica sus convicciones, sus ideas del dispensacionalismo a los cristianos. Tenemos aquí realmente algo paralelo. He olvidado, 25, ¿qué pasa en 25? En 25, Davi se separa de su iglesia, ¿ya? En sus convicciones. Él llegó a ser frustrado con su iglesia. ¿Ok? Con la iglesia de Inglaterra estamos hablando. Entonces, eso no es un evento tan importante aquí, pero solamente para ubicarnos más o menos. Bueno, entonces eso es la ubicación del comienzo del dispensacionalismo y es interesante porque llega a ser paralelo a nuestra historia. Muy paralelo. Bueno, una cosa es importante aquí notar, que el dispensacionalismo en realidad tiene otro padre. Nosotros llamamos ese tipo de dispensacionalismo un dispensacionalismo que incluye la idea del futurismo. ¿Qué es el futurismo? Que proyecta las profecías bíblicas hacia el futuro, ¿no? Exactamente. Las profecías escatológicas, ¿ya? O los eventos, las descripciones escatológicas, los eventos del fin, lo proyectan al futuro y ellos están en oposición a los historicistas, el historicismo, ¿ya? ¿Ya? Dale. Disculpa, ¿qué significa, cómo fue que dijiste, escatológico? Okay. Eh, La escatología es una disciplina teológica que habla de los eventos del fin del mundo. ok, gracias. Nosotros tenemos una escatología, ¿no? En realidad, todo el tiempo que usted estudia en ese movimiento, usted está estudiando los eventos escatológicos, ¿ya? Los eventos del fin. Entonces, el futurismo, en referencia a la escatología, proyecta todo hacia el futuro. Todo todavía es futuro. ¿No? Por ejemplo, los 1260 años no han pasado todavía. Son eventos que serán en el futuro. El historismo, o historicismo, creo, no lo ve así. Él ve cosas en el futuro, pero también ve cosas en el pasado. Ve que cosas ya han acontecido. No todas las profecías, no toda la escatología se proyecta al futuro. Nosotros como adventistas, entonces, somos historicistas. Y vemos muchas cosas ya pasadas. Los 2300 años, 1260 años, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo quería decir es que esa lógica de dispensación, eso no es nuevo con Davi. Él no viene por la primera vez por esa idea, pero él
hace eso. Él combina ideas dispensacionalistas con el futurismo. Y esa lógica viene no de él, en realidad, sino de un hombre llamado Francisco Rivera. ¿Qué era Francisco Rivera? ¿Qué religión? Era jesuita. Era un monje, ¿no? Sí, correcto, un monje jesuita. Pero claro, en la Iglesia Católica no podía él levantar ¿no? o elaborar esa convicción, pero esa convicción después fue adoptada por otros, futurismo, con las ideas dispensacionalistas, y por John Nelson Darby, por la primera vez traído al protestantismo. ¿Ok? Entonces voy a completar esa lista aquí de nombres importantes para esa historia. Otro nombre rápidamente vamos a anotar aquí. James Brooks. James Brooks. Escribió un libro importante. Estamos hablando en 1870. Este periodo tal vez solamente se anoten o tengan ese nombre. Escribió muchas cosas y bueno, es importante aquí. Y luego de él viene otro nombre. Y ustedes otra vez conocen a este. Se llama Cyrus Scofield. ¿Alguien de ustedes usa o ha usado una Biblia Scofield? En inglés muy prominente esa Biblia, muy famosa. ¿Y qué tal en comparación con la King James? Bueno, la Scofield Biblia usa el texto de la King James. Pero no es tan buena como la King James, ¿no? Es la misma King James. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe la diferencia? Bueno, la diferencia simplemente son las anotaciones. Ya la Scofield Bible tiene la Biblia como todos nosotros la tenemos, tiene texto bíblico aquí, pero aquí abajo tiene explicaciones, así como Andrew's Study Bible de la Iglesia Adventista. Y en esas anotaciones, la Scofield Bible introduce por la primera vez de una manera fácilmente accesible para los lectores, para los estudiantes, ideas dispensacionalistas. No, esa Biblia, yo conocí muchas personas adventistas que usan esa Biblia porque es tan lindo que tiene ahí un texto abajo que explica lo que quiere decir la Biblia. Lo explica de una forma no así para eruditos, sino para cualquiera, para que cualquiera lo pueda entender. Y explica eso significa esto, ¿no? Eventos históricos, etc. Pero entrelazado son las ideas dispensacionalistas. Esa Biblia llega a ser una herramienta sumamente importante para divulgar las ideas del dispensacionalismo. Lo hace popular al dispensacionalismo. Pero no es aconsejable, ¿no? No, Porque, por decirlo así, le dan a uno las ideas, ¿no? claro, para el uso personal no es aconsejable esto.
para el uso del estudioso, del erudito, que usted quiere descubrir lo que ellos dicen, claro, lo puede usar como referencia, pero el peligro es que tal vez no te das cuenta y estás adaptando sin querer una teología, unas convicciones dispensacionalistas. Y eso siempre yo he estado diciendo a personas, ¿no? La Biblia está bonita, es la King James ahí, está bien la traducción, pero cuidado con las anotaciones porque ustedes de repente no se dan cuenta de esto, ¿ok? Entonces, eso es el gracias. último nombre y más un nombre voy a anotar aquí y ya terminamos por hoy ese estudio. Scofield tenía un alumno. No. Él tenía un mentor. Ok. Disculpen. Scofield tenía un alumno, sí, ese alumno era Chafer. Su nombre, no quiero decir nada sobre él, pero es importante para el mundo de los evangelicales ese nombre. Pero sí, Scofield tenía también un mentor, y ese mentor, ese sí tal vez ustedes conocen. Yo lo conocí como niño en la iglesia adventista. Y ese hombre se llama Moody. ¿Lo escucharon? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo escuchó? Sí, nada más, no. ¿No? Era un predicador, ¿no? No. Sí. Yo, como niño, fuimos en la iglesia adventista en las tardes, no sé, durante una semana, ellos, en la iglesia, ellos adventista, proyectaron una serie de películas o de, nosotros diríamos, estudios o presentaciones del Instituto Moody, the Moody Institute. Son así presentaciones que le gustan a los cristianos conservadores. Y en la iglesia adventista lo usaron y lo mostraron. Y yo no recuerdo muy bien lo que era, pero creo que tiene que ver con la creación, la historia, Dios en la tierra. O sea, era todo bastante conservador, que hasta los adventistas les gustó. Yo no digo que en general en toda la iglesia adventista se vio esto, pero en esa iglesia particular, adventista en Alemania, ellos mirábamos esas cosas de Moody. Y yo no sabía que no era adventista, ¿ok? Entonces, eso es otro nombre que ustedes tal vez hayan escuchado. Y con eso quiero cerrar entonces mi introducción aquí a lo que es el dispensacionalismo. Una vez más, hay más detalles aquí, hay distinciones y diferentes puntos de vista, pero hemos podido entonces obtener una idea general donde en una forma simplificada tenemos una historia, una dispensación de Dios para con Israel. Esa historia se subdivide en realidad en 5 dispensaciones, ¿ya? Pero esas 5 dispensaciones todos tienen que ver con Israel. Desde luego, simplificado, uno puede hablar de una dispensación de Israel que no nos interesa tanto, digamos, entre comillas, hablando de punto de vista de los evangelicales. Y tenemos una siguiente dispensación que es con la iglesia. Según Efesios 3:1, supuestamente en adelante, entonces Dios inició otra dispensación. Esa dispensación llega o termina en Armagedón. En Armagedón es la guerra final. La guerra final va a ser en Israel, literal. Por lo tanto, esto es muy interesante. Y finalizando una cosa que no he estado diciendo y que es importante, el papel de los judíos. Ahora, en este punto aquí, vamos a terminar con esto, en Armagedón, aquí, en este punto se termina básicamente la historia. Y todos van a morir ahí. Y es este el momento donde los judíos, como pueblo, tienen que tomar una decisión. En este momento, los judíos, o muchos de ellos, según creen,
los dispensacionalistas se van a convertir al cristianismo. O sea, aquí en la última fase, ya en esos eventos finales de la tribulación, ahí el pueblo judío va a ser llamado de convertirse y dejar su religión, convertirse al cristianismo. Entonces, lo que ellos esperan, eso aquí es toda la historia de Dios con el pueblo de Israel. Dios con Israel. Aquí todavía es válido el pacto con Israel, pero Dios entonces en esas alturas espera que los judíos se convierten y ya, dejan de existir como pueblo. ¿Ok? Desde el punto de vista de los dispensacionalistas, esto es algo hermoso, es algo lindo. Y ellos esperan que el cristianismo crezca entonces por miles y miles de judíos que se van a convertir en masas y juntarse al cristianismo para aceptar el Mesías, etc. Ellos tienen esa perspectiva. ¿Ok? Y ahí empieza entonces, estamos a lo que da el nombre a toda esa cosa, el milenio, que son entonces los eventos que hemos visto aquí en el detalle. Y es algo que nosotros conocemos porque los adventistas también usamos términos y conceptos similares. ¿Alguna pregunta al final? Dos preguntas, Marcos, muy cortitas. Sí. La primera es, ¿cuándo vamos a continuar con este estudio? Y la segunda, vos habías dicho que el primer padre era Darby, y después dijiste el dispensacionalismo tiene otro padre, y ahí no sé cuál es el otro, de todos los nombres que diste. Ah, ok. El padre del dispensacionalismo, como lo conocemos, es Darby. ¿Ya? Ese nombre puedes recordar como el padre del dispensacionalismo. Pero él tiene sus ideas de ese jesuita, Francisco Rivera, que no es considerado como padre porque, bueno, él lo estudió, lo publicó, pero él no inició ningún movimiento y no se pudo desarrollar dentro del catolicismo. ¿Ya? Pero el padre de por sí es David. Y la primera pregunta, ¿cuánto vamos a continuar? Me toca... ¿Viste cuándo me toca? ¿Ah? ¿Otro sábado? Parece que recién el próximo sábado vamos a continuar. ¿Ok? Ok, gracias, Marco. Bueno, muchas gracias a Yo- ustedes. ¿Una pregunta más? Sí, por favor. Quería preguntarte, ¿lo van a subir a YouTube como el dispensacionalismo y la política exterior de los Estados Unidos, sí? Exacto. Ok, sí, para A saber. veces me retraso un poco y hasta a veces me olvido de subir algunos videos, pero hasta ahora creo que ya tenemos todos los videos arriba. El primer video era el número 111 sobre ese tema y este es el número 112. Lo van a encontrar. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces terminamos aquí. Voy a hacer una oración.